Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sonia Jiménez, estudiante de Contaduría Pública, quinto semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos que hemos aprendido a lo largo de este curso de investigación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Ok, entre los conceptos de los que vamos a hablar el día de hoy, el primero de ellos es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual básicamente hace referencia a la relación que hay entre la obra y su creador. Entonces, esto hace que esta obra goce de un reconocimiento y una exclusividad, ya sea a través del ámbito artístico, tecnológico, científico e inclusive a través de un nombre o una marca. La propiedad intelectual se divide en dos partes. Ellas son la propiedad industrial y los derechos de autor. Entonces vamos a hablar acerca de la propiedad industrial. Entonces, cuando hablamos de propiedad industrial, tenemos que hablar de dos conceptos que la conforman, que son los signos distintivos y las nuevas creaciones. Entre los signos distintivos tenemos que hablar de las marcas, los lemas, los eslogan, los nombres comerciales y las enseñanzas comerciales. Entre las nuevas creaciones ya hablamos de lo que conocemos como patentes, que son invenciones o modelos de utilidad. Por otro lado, tenemos que hablar también de los derechos de autor. Los derechos de autor básicamente lo que nos dice o de lo que se trata es de la protección legal de lo que son las obras y creaciones de manera original de las personas o de las empresas, porque puede ser personas o empresas. En este sentido hablaríamos, por ejemplo, de la creación de software, de canciones, películas, fotografías, pinturas, esculturas, etcétera. Nuestro segundo concepto a tratar son las referencias bibliográficas y las bibliografías. Normalmente tendemos a confundir estos dos conceptos, la bibliografía con las referencias bibliográficas. Hoy vamos a aclarar cada uno de ellos por separado de una manera muy sencilla. La referencia bibliográfica hace referencia, valga la redundancia, a todas aquellas fuentes utilizadas para sustentar argumentos dentro de un texto, tesis o documento. La bibliografía, sin embargo, es el listado de todas las fuentes que fueron utilizadas como fundamento o como insumo para la realización del trabajo, tanto las que fueron citadas dentro del mismo como las que no. Nuestro tercer concepto es la cita. La cita es una expresión o una idea sacada de un texto, ya sea de manera literal o dicha con nuestras propias palabras o en otras palabras. La finalidad de la cita es básicamente reafirmar o contradecir un punto a través de una veracidad. Tenemos entonces entre las diferentes clases de citas, las citas integradas, estas son textuales. Para esta clase de cita en particular, habría que decir que cuando excede cierto número de palabras, se debe señalar de manera diferente dentro del texto. Las citas parafraseo, que son las que decimos con otras palabras. Las citas de apoyo, que son, como su nombre lo dice, las que apoyan una idea. Las citas de expansión, que nos brindan información adicional. Y la cita de cita, que es una fuente secundaria de la cita principal. Nuestro siguiente concepto son las notas de pie de página. Las notas de pie de página son toda aquella información adicional que es de interés del tema, pero que no se expone dentro del texto. Esta usualmente está al finalizar la hoja y son aclaraciones como palabras, términos, conceptos, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas abreviaturas importantes. Entre ellas tenemos la elipse. La elipse básicamente es la omisión de una parte del texto citado. Eso lo que quiere decir es que cuando yo voy a utilizar una cita para cualquier trabajo que esté realizando y si no deseo tomarla toda, sino que deseo tomar solamente una parte, ahí estoy usando la elipse, estoy omitiendo una parte del texto citado. La siguiente abreviatura es el OPCIT. Esta se utiliza cuando ya se ha citado la obra de un autor en su totalidad, pero no se menciona para evitar nombrarlo nuevamente, es decir, para no ser redundantes.
La siguiente abreviatura es el IBIT. Este se utiliza cuando se cita lo mismo 2 veces seguidas. La siguiente abreviatura es el IT. Esta se dice cuando se habla de lo mismo o el mismo. La siguiente abreviatura es el et al. Esta se utiliza cuando se hace una cita con más de 3 autores. Y nuestra última abreviatura es el SIC. Este se usa cuando se quiere señalar un error dentro de una cita, por ejemplo, un error ortográfico. Ahora vamos a hablar de 2 normas que comúnmente usamos, las normas APA y las normas ICONTEC. De las normas APA podemos decir que es un estándar para la creación de trabajos escritos elaborados por la Asociación Estadounidense de Psicología. La función básica de las normas APA es facilitar la creación, comprensión y todo el tema de los documentos de carácter científico. Las ICONTEC, de esto podemos decir que dentro de Colombia existen una serie de normas para realizar informes académicos. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones ICONTEC formuló una serie de pautas para realizar cualquier trabajo de carácter investigativo. Ahora vamos a hablar de cómo citar una webgrafía o imagen de internet. Lo primero que debemos hacer es citar el primer apellido seguido de la segunda inicial, y colocar el año de la creación, el título original de la imagen, señalar qué tipo de imagen es y también señalar de dónde fue recuperada la imagen, es decir, el link o el HTML. Ahora vamos a hablar sobre cómo citar un artículo de revistas y periódicos. Para citar un artículo de revista debemos tener en cuenta el nombre del autor, la fecha de la publicación, el título del artículo, el título de la revista, el número y o volumen de la edición y el número de páginas. Ahora, un artículo de periódico. Para citar un artículo de periódico debemos tener en cuenta apellido inicial del nombre del autor, año, día y mes de publicación, título del artículo, título del periódico en cursiva y número de páginas del artículo. Cuando citamos nos surge una duda y esta es ¿cuál es el número máximo de citas que podemos usar dentro de un texto escrito? Con respecto a esto tengo que decirles que no existe un número máximo, sin embargo lo ideal es no excedernos con el fin de no agobiar al lector. Ya para terminar vamos a hablar de un tema muy importante y es el plagio. El plagio básicamente es tomar ideas de otros y presentarlas como propias sin darle crédito a su creador original. El plagio es castigado con penas desde multas hasta prisión de 32 a 90 meses. Bueno, ya llegamos a la parte final del video. Espero que todos los conceptos hayan quedado claros y que hayan sido de una fácil comprensión para todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buena noche.